Bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes al webinar Com exportar vi escumosos a Mèxic. Agrair primer de tot la vostra participació i esperem que el webinar d'avui sigui útil i pràctic per les empreses que tingueu interès en introduir-vos i o consolidar-vos en el mercat mexicà. L'objectiu d'aquest webinar és explicar les característiques d'aquest mercat, com és el seu consumidor, quins punts hem de tenir en consideració per exportar els nostres productes i, en concret, quines són les claus de l'èxit per exportar-hi vi i escumosos. Per suposat, també per resoldre qualsevol dubte que pugueu tenir. Des de Prodeca treballem per treure el màxim partit d'aquest mercat que, com veurem, té interès pels nostres vins i escumosos. Com us explicarà la meva companya Sofia, amb més detall, als darrers 10 anys les importacions de vins a Mèxic han augmentat significativament i aquest 2022 ho estan fent de forma exponencial. Amb les dades disponibles que tenim del 2022 de gener a agost, el vi català ha incrementat les seves exportacions a Mèxic en un 90,5% en valor i un 49,7% en volum respecte al mateix període del 2021. És, per tant, un mercat important pel sector amb força oportunitats de creixement. En la presentació podreu veure també quines activitats de promoció hem realitzat a Mèxic y quina es la previsió que tenim d'activitats pel 2023, per si pot ser del vostre interés. Por otra parte, agradecemos especialmente la participación del señor Manuel Carlos Pérez, director gerente de la empresa Comercio Exterior Bierzo, empresa especializada en servicio de transportes, aduanas y asesoramiento de importación y distribución en el mercado mexicano. El señor Pérez cuenta con 19 años de experiencia en comercio exterior hispano-mexicano. Asimismo, y tal como he comentado ya, mi compañera Sofía Alguero, responsable de promoción comercial agroalimentaria y representante de Prodeca en México, nos explicarà les característiques del mercado mexicano. La benvinguda serà a càrrec del senyor Lleir Davant, delegat del Govern de Catalunya, Mèxic i Amèrica Central. Excusem el senyor Ramon Sant Martí, director gerent de Prodeca, que volia estar en aquesta benvinguda, però malauradament encara està en un lliurament de premis i no ha pogut arribar. Recordar-vos també que aquesta sessió serà gravada, que us enviarem l'enllaç una vegada acabat el webinar, juntament amb les presentacions. I està previst que el webinar duri aproximadament hora i mitja. Si teniu algun dubte o pregunta, podreu fer-ho al torn obert de preguntes previst al final del webinar. Veureu a la part de baix de la pantalla un espai on podreu escriure-les. Bé, sense més preàmbuls, comencem ja el webinar. Lleir, endavant quan vulguis. Gràcies. Hola, bon dia des de Mèxic. Bona tarda a Catalunya. La veritat, per nosaltres és un honor i un plaer poder estar aquí avui fent aquest webinar. La delegació portem 2 anys, escaig, una miqueta més de 2 anys, treballant in situ ja a Mèxic i Centroamèrica. I al llarg d'aquests anys hem pogut fer una aliança des del Departament d'Exterior, juntament amb el Departament d'Acció Social, Canvi Climàtic i Agricultura, i amb Prodeca en específic per poder fer una aliança de promoció dels productes agroalimentaris catalans. En aquest cas, nosaltres estem treballant moltíssim per promocionar els productes gourmet i les diferents denominacions d'origen de Catalunya. Al llarg d'aquests 2 anys hem pogut treballar, i això gràcies a la companya Sofia, hem pogut estar presents en diferents mercats, en diferents àrees de distribució, com pot ser Palacio de Hierro, com ha sigut també City Market. Són supermercats grans, gourmets, d'un públic classe mitja-alta, en què hem pogut descobrir moltíssims dels productes catalans que alguns ja estan aquí i alguns que hem començat a portar gràcies a aquesta aliança que hem fet entre la delegació i Prodeca. Aquest any el nostre objectiu és, i hem estat treballant per poder l'any que ve ser l'any del vi. Volem que el vi català sigui el producte estrella aquí a Mèxic. La gent, cada cop comença a conèixer més de vins, ja hi ha un paladar que comença a estar acostumat i el que volem és donar a conèixer tota la varietat del vi català. Per això hem fet unes aliances amb l'Escola Mexicana de Sommeliers, en què aquest any hem pogut treballar una formació a més de 100 persones en l'àmbit de les diferents denominacions d'origen dels vins catalans que tenim a Catalunya, però també vins que ja tenim aquí, alguns que estem començant a acompanyar perquè arribin a Mèxic. La gent ja comença a tindre ganes de conèixer cada cop més el vi de la casa i, a més, hem pogut fer també una sèrie
d'actes, com pot ser els brindis de la delegació, que sempre el fem amb productes catalans. Hem pogut estar presents a Palacio de Hierro, com us deia, durant un mes, que vam fer el Festival de Catalunya, en què durant la zona gourmet d'11 grans centres comercials en la part de Terrassa i de la part de producte gourmet estaven exposats. I una mica el que volem és l'any que ve fer molt d'èmfasis en aquest sentit. En les nostres xarxes socials de la delegació, durant tot l'any hem anat explicant les diferents denominacions d'origen dels vins catalans, perquè la gent conegui els diferents raïms, conegui les diferents especificitats de cada denominació, i el que volem treballar a partir d'ara és que pugueu, des de Catalunya, portar més vi. I aquí una mica la idea d'aquest webinar en què podem unir i podem fer aquesta vinculació a través de la delegació i Prodeca. Abans de donar pas a la Sofia, que és la nostra experta i la que estarà explicant-vos com funciona tot, també ens agradaria molt donar-vos a conèixer que l'any que ve volem tindre un punt, un angle en un espai gourmet de luxe per poder ter els vins catalans. Per tant, ens agradaria molt que aquest webinar serveixi també com a punt de referència per començar a treballar l'any que ve tota l'estratègia que estem fent des de la delegació de Prodeca per promocionar els vins catalans en específic y los productos gourmets en general. Per tant, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a nuestros aliados, nuestros compañeros que nos van a estar explicando también toda la parte de exportación, la parte de importación, el etiquetaje, que es complicado, y un poco la cadena de distribución. Gracias por acompañarnos, por ser nuestros aliados y por estar juntos en este camino que va a ser muy largo. Por lo tanto, gràcies i benvinguts, i dono pas a la Sofía. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días. La verdad es que el día de hoy estamos muy emocionados porque nos están acompañando más de 30 empresas catalanas en este webinar, y eso significa que poco a poco hay más interés en el mercado mexicano. Creo que hoy México cada vez abre más sus puertas para probar diferentes vinos, para probar diferentes denominaciones, diferentes variedades, y creo que es un excelente momento para que las empresas catalanas inicien con procesos de investigación, de prospección sobre qué es el mercado mexicano y sobre la potencia que nosotros tenemos. Les agradezco mucho el estar aquí, le agradezco mucho a Manuel su participación y pues a nuestras oficinas centrales de Prodeca por apoyarnos en realizar esta capacitación para todas las bodegas catalanas. Y pues voy a iniciar con la presentación. Voy a hablar sobre el panorama del sector vitivinícola en México. El consumo de bebidas alcohólicas en México ha evolucionado y ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años. La verdad es que ha tenido una variación del 6% desde el 2015 hasta situarse por encima de los 9.200 millones de litros. Y en el año 2020 se registró un volumen de ventas de 8.559 millones de litros. Esta variación obviamente dependió del tema de la pandemia, qué es lo que está pasando en los diferentes mercados, etcétera. Entonces, la verdad es que poco a poco el público mexicano ha tenido más interés en el consumo del vino. Como ustedes saben, pues México es la entrada para América Latina. Es muy importante resaltar que nosotros podemos ser un punto de lanza tanto para Norteamérica como países de Centroamérica y Latinoamérica. Nosotros tenemos más de 12 tratados comerciales, entonces eso ayuda a que exista una gran apertura con muchísimos países. Entonces, México es un país con más de 130 millones de habitantes, por lo cual es un destino muy importante, ya sea que quieran ubicar nada más su producto aquí en México o que quieran realizar una exportación de aquí hacia otro país. Asimismo, se colocó durante el 2020 en la posición número 31 a nivel mundial como consumidor de vino con 106 millones de litros y en quinto lugar en Latinoamérica. El consumo per cápita de vino durante el año 2021 fue de 1.2 litros por persona. Entonces, la verdad es que yo sé que no es un consumo muy grande como en otros países, como en Italia, como en Francia, como en diferentes países de Europa, pero poco a poco el consumo del vino se va incrementando aquí en México.
¿Cuáles son las principales bebidas alcohólicas que se consumen en este país? Primero es la cerveza, o sea, es el claro líder del consumo. Siguientes son las bebidas espirituosas, y aquí es importante mencionar que la bebida que más se consume es el tequila. Después son el ron, luego es el vodka, el whisky, y ya de ahí los demás destilados. Asimismo, en tercer lugar, pues tenemos como bebidas premezcladas, y en cuarto lugar se encuentra el vino. Entonces, sí, es muy importante pues detectar que México es un país completamente cervecero, pero que existe una muy buena oportunidad para abrir mercado. Les voy a platicar un poquito sobre cómo es la producción del vino en México. La verdad es que durante el año 2021 fue de 4 millones de cajas anuales, equivalentes a 36 millones de litros. Toda esta producción no puede cubrir toda la demanda que existe en el país. Entonces, nosotros, la mayoría del vino que se consume en México es importado. El 75% de la producción del vino mexicano se concentra en el estado de Baja California, que es el que se encuentra en el lado de color azul, en donde está como que la patita de México, y asimismo el 25% restante se concentra en Zacatecas, en Coahuila, en Querétaro, Aguascalientes y Sonora. Esta es la zona del Bajío y del noreste de México. Entonces, simplemente México no produce pues, en tantos estados, ¿no? Tenemos una superficie de cultivo de 8,631 hectáreas. Entonces, es importante detectar en qué estados de la República Mexicana es donde se produce el vino. Asimismo, en los últimos 10 años la importación ha aumentado el 33% en valor y un 55% en volumen. Y en 2021 se importaron 70 millones de litros. El 97% de las importaciones se concentran en 6 países. En primer lugar es España, después sigue Italia, en tercer lugar Chile, Francia, Argentina, Estados Unidos. Y la verdad es que Cataluña tiene un espacio sí importante, que es del 1% de las importaciones. Entonces, o sea, tenemos un mercado que está en crecimiento y que realmente el vino catalán poco a poco se ha ido situando pues, sobre todo en la perspectiva de los sommeliers, de los wine lovers, etcétera, y pues cada vez como preguntan qué está pasando en todo el tema de la innovación, los vinos ecológicos, etcétera. Entonces, sí hay mucho interés en el vino catalán. Asimismo, el vino español es el más consumido en México y su principal país competidor, sobre todo en volumen, es Chile. Este es el consumo por el tipo de vino. En primer lugar, el vino que más se consume es el vino tinto. Después son los vinos generosos, los vinos espumosos y después los vinos blancos. ¿Y cuáles son las denominaciones de origen más vendidas en México? Primero está Rioja, luego Ribera del Duero, luego Cava, luego La Mancha, Priorat y después el Jerez. Entonces, como ustedes pueden ver, 2 denominaciones de origen catalanas están muy bien posicionadas en la mente de los mexicanos. Entonces, esto estimula a que haya más ventas de este tipo de denominaciones y sobre todo para poder insertar en el mercado más denominaciones. Las exportaciones de Cataluña a México realmente han incrementado. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, los vinos y cava de Cataluña a México fueron de un volumen de más de 1.300.000 litros, teniendo un valor de más de 5 millones de euros, y de cava solamente en volumen fueron 235.000 litros por un valor de 77.000 euros, ¿no? Entonces, la verdad es que está incrementando y hay mucho interés. El vino y cava representa el 1.9% del total de vino de importación en México y el 6% del vino español importado. Y asimismo, el tipo de vino más exportado a México, como ya lo mencionaba en las diapositivas anteriores, era el tinto, el blanco, el rosado y el cava. Asimismo, existen en Cataluña
17 empresas que exportan regularmente y en total empresas que han exportado a México han sido 94. A través de todos los trabajos que estamos haciendo en la delegación del Gobierno de Cataluña en México, nos hemos dado a la tarea de hacer diversos store checks. ¿Qué quiero decir con esto? Son revisiones periódicas a diferentes centros de consumo, centros de retail, grandes explanadas, etcétera. Entre los principales puntos de venta que existen en México se encuentra la Europea, que es un espacio especializado para la venta de vino y productos gourmet. City Market, que ya es un supermercado tal cual, ha tenido una transformación muy grande en los últimos 10 años y cada vez se hace más gourmet. Después, el Palacio de Hierro, que es una tienda departamental que dentro de la tienda ha desarrollado un concepto tanto de restaurantes como de tienda gourmet. Y así posteriormente hay restaurantes, etcétera, que hemos detectado que hay vino catalán. Realmente la única denominación de origen que no he podido encontrar aquí en México es la de Tarragona, pero todas las demás las hemos podido encontrar en diferentes puntos de venta. Entonces, realmente cuando alguien quiere un vino catalán, sí se puede encontrar toda la mayoría de las denominaciones de origen. Y bueno, esto es como a grandes rasgos sobre las partidas arancelarias cuando ustedes quieren exportar. Tenemos que tomar en cuenta que el sector del vino se desglosa según sus distintas partidas arancelarias de acuerdo con el sistema armonizado, que es la clasificación a 6 dígitos y esta coincide en México y en la Unión Europea. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta, o creo que es muy importante saber cuando ustedes tengan la intención de exportar, cuáles son las fracciones arancelarias correspondientes a cada uno de los vinos que ustedes producen. Como les comentaba, la partida arancelaria 10 dígitos es la 2204100201. Entonces, pues, se tiene que verificar muy bien cuáles son las normas de etiquetado, el tipo de aranceles, etcétera, que eso Manuel en un momento les explicará, pero es muy importante que ustedes tengan un panorama general sobre cuál es la fracción para poder exportar. Asimismo, existen diferentes tipos de impuestos que deben de tomar en cuenta cuando ustedes quieran realizar una exportación en México. No me voy a enfocar mucho, lo voy a decir a grandes rasgos, pero es importante que ustedes tengan detectados cuáles son. El primero es el impuesto general de importación o el arancel general. Después es el derecho de trámite aduanero, que es el DTA. Asimismo, tienen que tomar en cuenta el impuesto especial sobre producción y servicios del IEPS y sobre todo el impuesto al valor agregado, que es el IVA aquí en México. Entonces, estos son los impuestos más representativos que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando se haga una exportación, porque de ahí depende cuál va a ser el precio que ustedes van a poder saber que llega al destino final aquí en México, ¿no? Entonces, más o menos en esta presentación pueden ver que cuánto representa cada uno de los distintos impuestos que les acabo de mencionar. Y prácticamente, por ejemplo, si ustedes tienen una botella que en Cataluña cuesta 100 pesos, que 100 pesos equivalen a 5 euros, puede aumentar ya su precio al final, ya cuando esté aquí en México, casi un 48%. Entonces, estos son el tipo de costos que ustedes deben tomar en cuenta, porque cuando hagan las negociaciones con todos los compradores y los distribuidores, etcétera, más o menos este es el precio final en donde va a llegar aquí a la aduana. Entonces, pues para que tengan un panorama general de cuánto son los costos que se incrementan. Asimismo, aquí en México tenemos diferentes canales de distribución y tenemos que tomar en cuenta que existen 3 elementos fundamentales de la distribución del vino. El primero que se tiene que identificar es un importador y un distribuidor. No todos los importadores en México son distribuidores, ni todos los distribuidores son importadores. Por eso se debe de identificar muy bien con quién es el tipo de persona con las que ustedes están haciendo negocios. Asimismo, ¿cuáles son las centrales de compra?
en donde podemos hablar de grandes superficies, cadenas de supermercado, clubes de descuento, tiendas departamentales y tiendas especializadas. En este caso, muchas tiendas importan el producto o en su caso lo hacen a través de un importador y distribuidor. Se puede hacer de las dos maneras. Entonces, se tiene que identificar muy bien cuál es la manera en la que ustedes quieren hacer los negocios con este tipo de canales. Y asimismo, el canal Horeca. El canal Horeca es hoteles, restaurantes y cafeterías y es el mismo ejemplo que les acabo de mencionar. Puede ser la misma cadena hotelera la que realice las importaciones de los productos o en su caso lo hacen a través de un importador y distribuidor. Aquí en México yo creo que la mayoría, o les puedo decir que sí un 70%, lo hacen a través de un importador y distribuidor. En el tema de los importadores y distribuidores, como les mencionaba, el vino está especializado el importador y distribuidor está especializado en la comercialización de este producto, pero muchos de ellos también están abiertos a comercializar otros productos. O sea, no solamente van a traer vino, sino que también pueden traer enlatados, embutidos, etcétera, ¿no? Y asimismo, el consumo del vino se encuentra fuertemente concentrado en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y las zonas costeras o las zonas hoteleras y turísticas, que eso tiene que ver con Cancún, toda la zona de la Riviera Maya, en Los Cabos, en Puerto Vallarta, etcétera. Todas estas zonas son muy importantes en el consumo de vino. Los márgenes típicos con los que se suele operar oscilan entre el 20 y el 30% dependiendo de la categoría del vino. Asimismo, los puntos de venta también añaden el mismo margen o incluso llegan hasta el 45%. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan cuando estén hablando con un importador y distribuidor, pues más o menos cuánto es el margen de venta, pues para que sepan cuánto les están incrementando su producto cuando llega al cliente final. En el tema del canal de hoteles, restaurantes y cafetería, la verdad es que en México la hostelería representa el punto de venta más importante dentro de la cadena de distribución. Y el sector se puede dividir en dos grupos, el sector informal y el sector formal. ¿Qué quiero decir con el sector informal? Tiene que ver con pequeños restaurantes, cadenas de restaurantes, etcétera, en donde la mayoría del consumo son cerveza, refrescos y zumos. Y el sector formal, depende, la venta de los vinos está limitada a un segmento de restaurantes y hoteles enfocados a clientes con un perfil socioeconómico de clase media alta y alta. Como les comentaba, a diferencia de otros países, hay veces que tanto el mismo restaurante o hoteles importan su producto o lo hacen a través de un importador o un distribuidor. Los márgenes de venta en este canal suelen aplicar mínimo el 100% sobre el precio de la distribución. Entonces, aquí sí se incrementa muchísimo el precio del producto. Y les voy a platicar sobre algunos canales de autoservicios, porque creo que es muy importante que ustedes tengan identificados cuáles son algunas de las principales tiendas de supermercados más importantes aquí en México. Entre ellos destaca Chedraui, Soriana, Walmart, La Comer y H-E-B. Todos estos canales tienen diferentes segmentos o diferentes tiendas, dependiendo de la ubicación donde se encuentren. Por ejemplo, Soriana tiene Soriana Select, que es una gama más alta de sus productos orientado a un mercado gourmet. La Comercial Mexicana o La Comer también tiene diferentes gamas, como puede ser La Comer, Fresco y City Market. City Market es la parte más gourmet que tiene este tipo de cadenas. Y lo mismo pasa con Chedraui. Entonces, es muy importante que ustedes detecten que hay diferentes tipos de tiendas para el producto que ustedes pueden distribuir. Por ejemplo, si ustedes tienen un vino o un cava muy gourmet o que es un precio un poco más elevado, etcétera, esos se distribuyen mayormente en, por ejemplo, City Market, que es la parte gourmet de cada una de estas cadenas. Entonces, es muy importante que se debe de identificar a qué tipo de
tiendas de autoservicio se le va a vender el producto. Asimismo, los márgenes de venta suelen incrementarse de un 10% a un 25%. En el tema de las tiendas especializadas, como les había comentado, existen, aquí en México se les llama vinaterías, que son tiendas que realmente solo distribuyen vino o que principalmente se crearon para las distribuciones de vinos, destilados, espumosos, etcétera. Y realmente tienen pocos anaqueles de producto gourmet. Entre estas empresas se encuentran la Europea, la Castellana, Bodegas Alianza y Prisa. Estos igual tienen sus márgenes de venta lo mismo que los supermercados. Van de un 10% a un 25% del incremento del producto. Y también tenemos en México 2 principales tiendas departamentales. Entre ellas destacan Liverpool y el Palacio de Hierro. Y estas son tiendas de todo tipo que venden electrodomésticos, ropa, textiles, pues todo tipo de productos. Más aparte, han instaurado en sus diferentes tiendas sus partes de producto gourmet, en donde hay terrazas, hay restaurantes, etcétera. En este tipo de tiendas, el margen de venta se incrementa igual entre un 10 y un 25%. Las mejor posicionadas para tener venta de vinos y de cavas son Liverpool y el Palacio de Hierro. Y asimismo, en los últimos 20 años han crecido muchísimo las tiendas de conveniencia. ¿Qué quiero decir con las tiendas de conveniencia? Son esquemas que hemos adaptado muy parecidos a Estados Unidos, en donde son tiendas 24 horas. En estos, poco a poco ha habido un interés en la venta de vino y de destilados. Entonces, entre las principales tiendas que destacan son, por ejemplo, el Oxxo, que tiene más de 1,500 tiendas en toda la República Mexicana, el 7-Eleven, igual que tiene una representación muy grande en toda la República, el Circle K and Extra, que son empresas que, como les mencionaba, son 24 horas, son supermercados muy chiquitos que los puedes encontrar prácticamente en muchas esquinas de las ciudades. Y pues que mucha gente, por ser 24 horas, pues van y tienen mucha rotación de venta. Estos llegan a incrementar sus ventas o tienen un margen del 29%. Y bueno, pues a partir de la pandemia ha crecido el tema de e-commerce muchísimo, tuvo un incremento del 81% y se desarrollaron muchísimas plataformas. Independientemente que ya teníamos, por ejemplo, aquí en México se usa muchísimo Uber, se usa mucho Rappi, que son tiendas en donde tú puedes comprar en línea y que te lo llevan a domicilio. También, por ejemplo, Mercado Libre creció muchísimo y existen 2 casos de éxito que realmente yo creo que van a llegar a ser 2 empresas unicornio aquí en México en el tema de supermercados online, que es Click Abasto y Justo, en donde tú puedes hacer completamente todas tus compras online. Entonces, es muy importante tener identificados este tipo de empresas, pues porque hay veces que pues, si tú estás en un retail que tiene Uber o que puede ir Rappi, etcétera, pues puede incrementar tus ventas. Asimismo, la verdad es que Walmart es quien lleva el número 1 en México en e-commerce. No tiene una competencia y ha incrementado muchísimo sus ventas, ¿no? En todo tipo de sectores. Entonces, es muy importante detectar que estas tiendas, pues sí, o sea, están teniendo un crecimiento muy importante en el sector y que poco a poco hay más empresas especializadas en el tema de vinos, licores, cavas, etcétera, para poder hacer compras online. Y bueno, les voy a platicar un poquito sobre las principales ferias o expos que hay aquí en México. Para mí, yo creo que la principal que en algún momento se debe de conocer es Expantad, que es también Expo Alimentaria. Ellos tenían un convenio con Alimentaria. Me parece que ya el próximo año nada más va a ser Expantad. Esta es la principal feria del tema de abarrotes o ultramarinos que hay aquí en México. Tiene, la verdad, más de 1,700 expositores, más de 37,000 visitantes, etcétera. Y yo creo que esta es la
expo ícono que hay en México, en donde si ustedes me dijeran dónde me recomiendas presentarme, sería esa, sin duda. Asimismo, existen otras expos especializadas, como la Expo Gastronómica, que tiene que ver con toda la industria de hoteles, restaurantes y cafeterías. Esta se va a realizar el próximo año en el mes de junio. Expo Restaurantes, que también son todos los proveedores, tanto nacionales como internacionales, de esta industria. Este se realiza en el mes de septiembre. Y bueno, creo que es muy importante también mencionar que durante esta gestión que hemos realizado el último año y medio desde Prodeca aquí en México, hemos podido realizar diferentes activaciones para promocionar y para impulsar el conocimiento sobre qué es la comida catalana, la gastronomía, su cultura. Entonces, para este tipo de objetivos hemos realizado diferentes eventos o activaciones. La primera la hicimos el año pasado. Hicimos una demostración gastronómica y maridaje en donde tuvimos un show cooking con un chef catalán, en donde dimos a conocer platillos muy emblemáticos como es el fideuà, como es un buen arroz con bogavante, una escalivada, etcétera, y dimos el maridaje perfecto. Esto utilizamos diversas denominaciones de origen que empataban completamente con el maridaje, como fue un Montsant, un Priorat y un Cava, así como un Vermut. Entonces, la verdad, lo que queremos es enfatizar cada vez más qué es la cultura catalana y darla a conocer a los importadores y los distribuidores. Asimismo, el año pasado también realizamos un punto de venta en donde se reunieron más de 50 marcas catalanas y 200 productos entre conservas, consomés, vinos, cavas, agua con gas, aguas minerales, etcétera. La verdad es que actualmente esta la realizamos en City Market y tiene una gama muy extensa de productos. O sea, tiene más de 200 productos catalanes y lo que quisimos era pues realmente resaltar, ¿no? Que había ya estos productos en México, en dónde los pueden encontrar y que son productos que realmente a veces ni siquiera sabemos que eran catalanes, ¿no? Por ejemplo, el aceite Borges, pues decían, ay, no puedo creer que estos aceites sean de allá, ¿no? Entonces, pues realmente se está impulsando cada vez más para que la gente realmente reconozca cuáles son las marcas catalanas y que vea pues cuál es el tipo de calidad que hay en México. En esta activación en específico realmente hubo un muy buen resultado. Fue un evento de 4 días y pues se vendió 4 veces más de lo normal, ¿no? De una venta normal en una semana. Entonces fue un evento muy exitoso. Asimismo, durante este año, en todo el mes de julio, hicimos el Festival de Cataluña en el Palacio de Hierro. Se realizó en 11 tiendas en toda la República Mexicana, en donde enfatizamos no solamente Ciudad de México, sino también Puebla, Querétaro y Monterrey. Nosotros queremos cada vez más promocionar el producto catalán en toda la República Mexicana. Como ustedes vieron, pues México tiene más de 130 millones de mexicanos y pues cada vez está en más desarrollo y es una potencia muy importante. Entonces, pues lo que queremos hacer es que se conozca cada vez más, ¿no? Entonces aquí, independientemente de poner los puntos de venta o los stands en cada uno de los Palacios de Hierro, también hicimos 4 activaciones. Hicimos catas de vinos, catas de conservas del mar, conservas vegetales, de cafés, de infusiones, etcétera. Entonces, para nosotros es muy importante tener este tipo de eventos porque lo que queremos hacer es que también se inserten en estas tiendas, ¿no? Esta activación fue muy importante porque logramos que 3 empresas catalanas ya vendan sus productos en esta tienda, aparte de las que había, o sea, ya es producto nuevo. Entonces, eso es lo que queremos hacer cada vez más a través de todas las misiones y de todas estas activaciones que estamos haciendo, es que empecemos a abrir los canales de distribución y que ustedes puedan llegar a vender en este tipo de empresas o de supermercados. Y bueno, asimismo, en el marco de Alimentaria, en el mes de abril, pues hicimos una misión empresarial de 7 empresas compradoras mexicanas, en donde tuvimos un mix
entre supermercados, importadores, distribuidores, etcétera, ¿no? Entre ellos destacan que nos acompañaron en la misión con las empresas catalanas, por ejemplo, Soriana, que es una de las cadenas más importantes de supermercados aquí en México, la Comercial Mexicana, la Europea, Palacio de Hierro, La Puerta del Sol, Grupo Abascal y Noreste Grill como un restaurante, ¿no? Que es muy importante en la parte norte del país. Y la verdad es que logramos conseguir 170 reuniones con diferentes empresas catalanas y creo que fue un ejercicio muy exitoso que realizamos este año. Y asimismo, con la intención de cada vez más promocionar el vino, estamos realizando una alianza con la Escuela Mexicana de Sommeliers, en donde hacemos capacitaciones periódicas. Estas capacitaciones tienen un costo. El costo lo lleva cada una de las personas interesadas en conocer el vino catalán. Y hasta ahora hemos realizado 3. Una en Tijuana, que es en la parte norte del país, que fue en el mes de mayo, que en otra la hicimos en el mes de junio en el estado de Querétaro, y la tercera la hicimos en Ciudad de México. La verdad es que ha habido, pues creemos que mucho interés, ya que se han inscrito 77 personas. Entonces, realmente cada vez más estamos tratando de promover a través de la capacitación, que a mí se me hace un tema súper importante, el tema de la capacitación, el conocimiento, etcétera, que la gente conozca más el vino catalán porque se empieza a difundir de boca en boca. Entonces, eso es muy importante. Todavía vamos a hacer una última capacitación este año. Y parte de la estrategia que nosotros queremos hacer para el siguiente año es hacer más formaciones dirigidas tanto a público general como a sommeliers, a retailers, a Canal Oreca, que estén basados en cada uno de los centros de distribución, pues para que ellos nos ayuden también a promover el vino. Asimismo, queremos fomentar más la cultura del vino a través de hacer catas, degustaciones y lanzamientos. Para nosotros es muy importante que ustedes nos vean como un brazo, o sea, que realmente digan, oiga, nosotros podemos contar en México con el representante de Prodeca, pues para poder llevarnos de la mano, abrir mercado, ver qué podemos hacer juntos, etcétera. O sea, véannos como unos aliados. Asimismo, pues el próximo año, en el marco del Catalunya Wine Week, vamos a realizar un encuentro de negocios, va a ir una misión de empresarios mexicanos. Queremos poner un punto de venta el próximo año en uno de los principales centros de distribución de vino enfocado a wine lovers aquí en Ciudad de México. Y también es muy importante resaltar que este año, el próximo 31 de octubre, se va a realizar la 43 edición del Congreso Mundial del Vino y esta edición se va a realizar en México. Entonces, eso significa que México ya se encuentra en el foco de los especialistas y que realmente hay un interés tanto de la producción que hay en este país, así como de el consumo que hay, ¿no? Sobre todo en el tema de las importaciones. Entonces, ya poco a poco, pues México se está volviendo un foco en el tema del vino. Como les comentaba, lo que nosotros queremos hacer el próximo año es un punto de venta. Próximamente sacaremos la convocatoria y queremos hacer un punto de venta anual, o sea, en donde cada una de las etiquetas catalanas tenga un espacio exclusivo de Cataluña y que se puedan ustedes hacer las ventas y que nosotros los apoyemos en todo el tema logístico, que pueda llegar su producto aquí y también apoyarlo en el tema de ventas haciendo ciertos cortes trimestrales de su producto. Entonces, ya ustedes pueden tener un punto de referencia aquí en México en donde no nada más puedan vender, sino que también puedan hacer catas, puedan hacer degustaciones, puedan hacer lanzamientos de sus productos. Entonces, próximamente vamos a hacer el lanzamiento de esta convocatoria. La verdad nos interesaría muchísimo que las empresas pues quieran promover sus productos aquí y pues que poco a poco pues podamos insertarlos, ¿no? Esta es parte de la convocatoria de lo que queremos realizar el próximo año en el Wine Bar. Y pues bueno, a grandes rasgos, esto es un poquito sobre qué es el panorama de vitivinícola en México, todo lo que nosotros estamos realizando a través de la delegación y de Prodeca aquí en México,
Creo que cada vez somos más dinámicos en todas las actividades que estamos realizando para poder apoyar a todos los exportadores catalanes. Entonces, pues les quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí y le quiero dar la palabra a nuestro especialista en temas logísticos, a Manuel Pérez, como ya lo había presentado Rosalba. Él es el director general de la empresa Iberomex, especializada en servicios de transporte y aduanas. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenas tardes, buenos días a México. Pues gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicar cómo se exportar a México. Nosotros somos una empresa de León, de Ponferrada exactamente, y llevamos 19 años dedicados exclusivamente a la exportación a México. Entonces, les voy a explicar un poquito los requisitos de la aduana mexicana o cómo entrarle, porque aparte de estos canales de distribución que nos han explicado, desde mi punto de vista hay un canal que todavía está sin explotar y es el que más margen tiene de crecimiento, que es el trabajo directo con las cadenas de restaurantes, de hoteles o de tiendas regionales. Pues vamos a ver la presentación y cualquier duda que tengan, pues a su disposición estoy para ello. Bueno, cuando uno piensa en exportar a México, todo el mundo piensa en los problemas de las aduanas de México. Tienen muy mala fama, pero la verdad es que no es un problema. O sea, una vez que las conoces, realmente es bastante sencillo. El problema que tienen es que son muy estrictas. O sea, es necesario revisar con detenimiento todos los documentos que se necesitan para garantizarnos que nuestro cliente no tenga problemas, aunque no sea teóricamente nuestra responsabilidad, que nosotros vendamos Esword, pues vendamos FOF, pero si el cliente tiene problemas para importar nuestros vinos, pues generalmente no va a tener muchas ganas de a lo mejor de volver a importarlos más adelante. Una pregunta que me hacen siempre es, bueno, ¿y las mordidas de la aduana, no? Pues no existe tal cosa si uno hace las cosas correctamente. Sí, hay veces que es necesario a veces mojarse un poquito cuando uno comete errores graves y lo que le estamos pidiendo a la gente de aduanas es que pase nuestro producto de forma ilegal. Pero si hacemos todo correctamente, pues no hay absolutamente ningún problema con la aduana, ni hay que pagar ningún tipo de mordida ni nada, como suele decirse habitualmente. Yo, de hecho, en 16, 17 años que llevo importando continuamente en México, pues por obligación yo creo que no he pagado una mordida nunca o una vez en estos años por un detallito tonto, absurdo, ¿no? Pero nada más. El problema que solemos encontrarnos generalmente es el EUR1. Entonces, el certificado de origen, que no solamente es para México, sino es para otros países de diferentes países, no sé cuáles, porque no lo llevo en control, pero para México es el certificado de origen que tenemos que expedir. Muchas veces aquí no se sabe hacer y la gente de aduanas español no sabe hacerlo y crean cantidad de problemas. Entonces, siempre es conveniente que esté aprobado por un agente de aduanas mexicano para que el documento llegue correctamente y no tengan problemas nuestros compradores con él. La diferencia entre hacerlo bien o que nos lo acepten o que no nos lo acepten es que el vino pague un arancel del 20% o no pague nada. La diferencia es muy sensible, ¿no? La forma de solucionar esto también es que para las bodegas es muy sencillo porque son todos productores españoles, es conseguir el número de exportador autorizado. Esto se solicita en Hacienda y una vez que se tiene, pues ya quedamos exentos del EUR1 y todo se simplifica mucho en ese aspecto. Deben de tener también en cuenta que ya es obligatorio el tema de las marcas comerciales en México, con lo cual si la marca que queremos vender ya está registrada por una empresa local, podemos tener problemas, incluso no poder pasar la aduana. Entonces, que el que quiera trabajar con continuidad en México, es importante que registre su marca comercial en el país. El problema que suele haber muchas veces es con el etiquetado y eso se llama NOM, Norma Oficial Mexicana.
nos obliga a etiquetar los vinos, o sea, los vinos o no cualquier, sino muchos de los productos que podamos exportar, porque a lo mejor alguno de ustedes también produce aceite o produce otros productos, tiene que cumplir unas normas de etiquetado de cara al consumidor. El problema es que nos lo exigen antes de entrar en el país. Con lo cual, hay veces que el cliente nos exige que nosotros diseñemos esa etiqueta correctamente aquí y que vaya desde origen ya etiquetado el producto. Si el cliente es pequeño, no vamos a tener ese problema. Se puede etiquetar perfectamente en México, en un almacén fiscal o incluso en la propia aduana. Pero sí es necesario saber que eso lo podemos tener ahí, digamos, de alguna manera, ¿no? El problema que se puede encontrar a la hora de buscar clientes es que no sean importadores, que son simples distribuidores o son simples clientes. O sea, pasa a veces que nos contacta una cadena de restaurantes, una cadena de supermercados, incluso un particular que quiere hacer una compra grande para un evento, para una boda o cosas de ese estilo, y él no es importador de vinos. En México es necesario estar inscrito en un padrón para poder importar, no para poder importar vinos realmente, sino para poder conseguir los marbetes. Los marbetes, digamos, son el equivalente en España a las precintas de las bebidas alcohólicas. Entonces, el mecanismo que utilizan en México es bastante enrevesado, bastante complejo, y no todo el mundo pues, puede, digamos, importar, porque puede tener acceso a esos marbetes. Entonces sí es importante estar seguros de que nuestro cliente tiene los permisos para importar el producto. Eso nos pasa muchas veces cuando enviamos muestras que nos quedan todas paradas en la aduana porque el receptor no tiene los marbetes para poder pasar los vinos por la aduana. Entonces, pues es muy recurrente que mandemos muestras para allá por una mensajería y que se queden en la aduana y nunca salgan, ¿no? La otra problemática importante, desde mi punto de vista, es que la aduana mexicana es muy cara. O sea, hacer un despacho de importación, aunque tengamos una cajita de 10 botellas digamos, o 12 botellas de muestra, el coste es casi fijo. Nos va a costar el agente aduanal de 250 a 300 euros sin mayor problema, más todos los gastos de almacenajes, maniobras, etcétera, etcétera. Entonces, no es una aduana muy apta para enviar cantidades muy pequeñas. Debe de enviar siempre, hay que intentar hacer unas importaciones un poquito más grandes, porque si no los costos se pueden disparar. Los tiempos también son muy lentos. Es muy raro poder pasar la aduana en menos de 7 días. En España la pasamos en 24 horas, pero en México es casi imposible. Entonces hay que tener cuidado con ese tema, porque la mercancía generalmente se hace lo que allí se llama previo, que es que se revisa la mercancía físicamente. Incluso si son cantidades pequeñas, caja por caja se abre y se mira, o al menos una caja por cada producto. Entonces debemos de tener cuidado con que lo que mandamos siempre coincida con lo que estamos declarando. Y el hacer los pedimentos, que sería equivalente al DUA español, pues son bastante complejos en México, con lo cual depende mucho del número de referencias que estemos exportando, y eso puede hacer también lento el proceso de despacho, ¿no? O sea, y si es una exportación comercial, normalmente no son tantas referencias. Pero si vamos a hacer una exposición o un envío conjunto para un evento, pues es fácil que mandemos 50 etiquetas de vino, pues son 50 problemas seguramente, ¿no? Hay que tener cuidado con ello. Tenemos un tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea desde el año 2002. Ese tratado nos exime del pago de impuestos siempre y cuando los certificados de origen, como decíamos el EUR1, o bien contemos con el número de exportador autorizado, o incluso hay una opción, si la factura es de menos de 6.000 euros, de simplemente una declaración en la factura es suficiente. Pero tenemos que hacerlo correctamente para que nos la acepten a la llegada, y eso nos exime de pagar el arancel general, que es del 20% para el vino. Eso nos ayuda en la competencia pues, con algunos países como Australia o Sudáfrica, pero no con el resto de nuestros competidores, como son Chile, Italia y Francia, que al ser miembros de la Unión Europea, pues son igualmente competidores o sea, tienen el mismo arancel que nosotros, la misma preferencia arancelaria, ¿no? Entonces, pero sí con terceros países.
Una cosa que me gusta reseñar siempre es que si trabajamos bien en México, México puede ser un trampolín magnífico para Estados Unidos, porque en México Estados Unidos viven 20 millones de mexicanos y es raro que tengamos un cliente en México que no tenga un pariente en Estados Unidos. Entonces, si nuestro producto le va bien, es muy fácil que nos ayuden ellos mismos a entrar en Estados Unidos. Y ese puede ser, digamos, nuestro caballo de Troya, o sea, nuestra forma de entrada, pues igual que los emigrantes italianos lo han sido para los productos italianos, que tanto en vinos como en aceite, pues son mucho más fuertes que los españoles en Estados Unidos gracias a esa comunidad italiana que no existe española, pero sí existe mexicana. La situación logística, si queremos saber un poquito cómo funciona el tema, pues es correcta, o sea, no hay mayores problemas, aunque no está tan desarrollada ni mucho menos que en España, pero en líneas generales no tiene mayores complicaciones. Normalmente en nuestra mercancía tenemos 3 puertos de envío: el puerto de Veracruz, que es, podríamos decir, el 90% de nuestros envíos seguramente sean por Veracruz. Tenemos el puerto de Altamira para el norte del país, básicamente para la ciudad de Monterrey, y Puerto Progreso, que queda más cerca de la zona de Cancún. Entonces, eso es, digamos, son los 3 puertos de entrada, porque los puertos del Pacífico prácticamente para vinos no tiene mucho sentido. Para otros productos a lo mejor sí, pero salvo que nuestro cliente esté allí mismo en la costa, pues tampoco tiene mucha utilidad por el tiempo que tardamos en pasar por el canal de Panamá y el incremento de costos. Mejor lo llevamos por carretera y llegamos mucho antes, ¿no? Si tenemos que hacer envíos aéreos, pues los aeropuertos normalmente que podemos exportar son a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Cancún. Son los 4 aeropuertos que generalmente tenemos servicio directo desde España. En México utilizamos mucho el vino, utiliza muchísimo la figura del almacén fiscal por el tema del pegado de los marbetes. En muchos casos, como decía, hace falta una etiqueta para el cumplimiento de la NOM, y esa etiqueta también nos la pueden pegar, incluso la pueden diseñar y hacer. Generalmente en los almacenes fiscales tienen personal para ello y se puede hacer directamente en el almacén fiscal, pero eso ya es un asunto generalmente de los clientes, no nuestros, pero sí que sepamos que el proceso se puede hacer sin mayor complicación, ¿no? Esto no forma parte, digamos, de lo mío, pero sí me gustaría comentárselo. Y es que México es un mercado muy maduro para muchos productos españoles, porque como digamos, como madre patria siempre hemos sido el país número 1, podríamos decir, en importaciones o en exportaciones desde Europa, y algunos productos tradicionales, pues realmente ya el mercado está bastante saturado. Entonces, es un mercado muy maduro para el vino, por lo que es muy difícil entrar dentro de una gran cadena de supermercados o dentro de una gran cadena de importadores, porque tienen bastantes o muchísimas referencias españolas y no están muy abiertos a entrar. Pero en cambio, como el mercado mexicano crece y crece muy deprisa en el tema del vino, sí es fácil encontrar clientes. O sea, no encontrar importadores, pero sí encontrar clientes. Es relativamente fácil. Es una cosa anecdótica, pero que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, los márgenes comerciales de los importadores de tamaño pequeño o mediano suelen ser muy elevados, y eso normalmente nos saca de mercado, nos pone una cortapisa a muchas bodegas con respecto a las bodegas más grandes, que generalmente son las que distribuyen las grandes cadenas, las grandes importadoras. Entonces, si las bodegas no es de un tamaño muy grande o no tiene una gran experiencia en México, yo les recomendaría que estudien la opción de venta DDP, que no nos conformemos con vender Eschborn, sino que veamos cómo hacerle, qué posibilidades tenemos, cómo entrarle de forma directa al mercado mexicano, porque puede ser un gran mercado en el que ganemos mucho dinero si hacemos las cosas correctamente. Y precisamente hay margen suficiente para ello, por esos márgenes tan enormes. En algunas ocasiones yo me he llegado a encontrar márgenes de más del 200% en la venta de un vino al mayoreo, o sea, al por mayor, no de venta al público. Y pues
pues el vino que, digamos, podía ser muy competitivo, pues se convierte en un producto auténticamente de lujo. Entonces, estudiar una opción de venta directa de nuestros productos en México no es nada descabellado y yo la recomendaría con bastante interés. Para ello, si queremos hacer eso, hay una figura que en España es totalmente desconocida y por tanto les llamará mucho la atención y les parecerá muy extraña, como me pareció a mí la primera vez que me enteré que existían, es la figura de las comercializadoras. Las comercializadoras se llaman así a empresas, no con empresas comerciales, sino a empresas dedicadas a importar. O sea, como la aduana mexicana tiene fama de ser muy compleja y hacen falta ciertos permisos, ciertos requisitos, etcétera, es muy normal que un importador pequeño o mediano, en vez de importar directamente, encargue a alguien que le importe para él. Y ahí podemos unir las cadenas pequeñas de supermercados, cadenas pequeñas o medianas. O sea, me he encontrado cadenas de supermercados con 500 supermercados que no tienen importadora, que compran a través de terceros. Entonces, podemos entrarles de forma directa a través de una comercializadora sin mayor problema. Eso quiere decir que se puede vender directamente casi a cualquier cliente siempre y cuando la bodega tenga ya un acuerdo con una comercializadora mexicana y, digamos, y puede vender directamente al cliente en condiciones de DP sin mayor complejidad. O sea, algo relativamente sencillo y muy fácil de hacer. Y por último, les voy a comentar un poquito qué es lo que hacemos nosotros, a qué nos dedicamos nosotros. Yo llevo muchos años siendo el delegado en España de la Asociación Nacional de Importadores de México y eso me permitió tener un contacto con cientos de empresas y ver la problemática que tenían. Entonces me encontré con que las grandes importadoras no tenían ningún problema, pero las pequeñas tenían unos problemas tremendos siempre. Entonces decidimos crear un sistema adecuado para que las empresas españolas pudiesen entrar en México con facilidad y vender sus productos a empresas de tamaño pequeño y mediano. Entonces, nosotros les hemos llamado ese servicio un servicio Import Los Mex, que es una adaptación, digamos, española a la figura de las comercializadoras mexicanas. Entonces, esto simplifica de tal manera la importación de los productos que hemos tenido muchos casos de empresas que encuentran un cliente y en 48 horas les estamos cargando la mercancía. Se ha cerrado la operación de venta en un tiempo mínimo y se ha cerrado la venta rápidamente sin mayor complejidad. Cuando si el importador, digamos, el cliente final no es una empresa importadora, pues se pueden pasar meses hablando, viendo detalles, cuestiones y todo eso pues se soluciona de una forma muy sencilla a través de este sistema, ¿no? Entonces sí quería que supieran que existe y que les animaría a que hagan uso de él porque es una forma de entrar muy rápidamente al mercado mexicano y de conseguir clientes con mucha rapidez y con mucha facilidad. Y eso sería todo. Ahora solo contestar las preguntas que ustedes tengan, los problemas que ustedes aprecien o hayan tenido a lo largo de los años o hayan oído hablar de ellos, pues con mucho gusto yo les ayudo y les asesoro en todo lo que necesiten para exportar a México. Muchas gracias, Manuel. Yo la verdad es que he aprendido mucho. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Sofía, por estas presentaciones. Han sido realmente interesantes. Un poco ver el mercado cómo está. Y, Manuel, tú has presentado, sí que es un reto el que tenemos delante. Sí que es complicado porque es un mercado saturado. Pero realmente hay posibilidades también, como ha dicho Sofía, porque has conocido las DOs catalanas y, por tanto, podemos incorporarnos poco a poco con todas las promociones que estamos haciendo y con todo lo que tenemos previsto el año que viene. Es decir, aquí vamos a luchar por todas para hacer promociones y para que se posicione bien y mucho mejor los vinos y los espumosos catalanes. Vamos a ver, tenemos algunas preguntas. Manuel, la primera pregunta es para ti. Nos están preguntando ¿cuánto tiempo tarda el proceso de exportación de un vino desde el momento que se tiene identificado un posible comprador si este no tiene ninguna experiencia de exportación en México? Sé que hemos dicho que las aduanas, como has comentado, Manuel, son 24 horas en España,
Sabemos que en México se demora más, igual puede ser una semana, pero una bodega que tenga un comprador interesado, ¿qué tiempo crees tú que tienen que tener por tu experiencia, ¿no? ¿Cuánto se va a demorar esto? Bueno, yo me he encontrado casos de años. Madre mía. Me he No nos encontrado casos de años desanimemos. porque los mexicanos muchas veces no son muy rápidos en las decisiones y se lo piensan y le dan vueltas y le dan vueltas. En cambio, como comentaba, si alguien tiene el comprador, o, digamos, un potencial comprador, me llama, me da los datos del comprador y seguramente en 24 horas tenemos cerrada la operación. Es decir, y podemos estar cargando en 48 horas. O sea, es decir, el proceso puede ser muy rápido si realmente hay una empresa especializada que haga ese trabajo. Correcto. El problema es que, salvo que estemos entrando en una importadora importante, en una importadora grande, que como decía antes, está muy complicado, pero vender vinos en México es facilísimo. O sea, yo importo, bueno, el año pasado habremos hecho pues 70, 80 importaciones de vinos para distintas empresas, o sea, y casi todo, la mitad nuevos. O sea, hay un crecimiento del consumo del vino impresionante en cuanto a marcas, en cuanto a tipos, porque el mercado crece muy deprisa. Y lleva creciendo muy deprisa 15 años o 20 años. Correcto. Entonces, realmente es lo que dices tú, que se necesita un experto en medio para agilizar esta exportación, porque si una bodega catalana lo quiere hacer directamente, es más complicado. Entonces, yo creo que... Bueno, la bodega realmente normalmente vende Esword. En España, en México hay costumbre de comprar en España Esword, con lo cual la bodega no tiene problema. El problema está en que se decida el comprador. O sea, que ya tenemos el comprador identificado y quiere pues 500 botellas de nuestro vino. Pero que se decida, que calcule cuánto le va a costar el vino puesto en México, que vea todos los requisitos, cómo tiene que hacer las etiquetas, qué permisos tiene que pedir, cómo tiene que hacerlo, pues le puede llevar meses. O sea, crear una importadora con los permisos puede llevar fácilmente 6 meses, por ejemplo, de trámites, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo tenemos todo hecho. Nos dice el cliente, oiga, necesito esto. Bueno, dígame dónde tengo que cargar. Mañana por la mañana tengo un camión cargando. Y en 7 días sale un contenedor y en 30 días está el vino entregado al cliente. O sea, eso no tiene mayor complicación siempre y cuando el que va a importar sepa lo que está haciendo. Y ahí es donde, en muchos casos, el que quiere importar no sabe lo que está haciendo porque es alguien que está entrando nuevo en el sector o que lleva muy poco tiempo. O bien, como decíamos, una cadena de supermercados o una cadena de restaurantes. Podemos decir, oye, pues a lo mejor no me merece la pena, puede pensar una bodega, pero hay cadenas de restaurantes que les hemos importado 20.000 euros de vinos de una tajada. O sea, no son pedidos tan pequeños para una simple cadena de restaurantes. O sea, hay que tener en cuenta que ese mercado puede ser muy grande y muy bueno. Perfecto. Hay otra pregunta para ti, Manuel. Nos están preguntando cuáles son los errores más comunes en el proceso de exportación. Bueno, el más habitual es que se manda lo que no se declara en factura. O sea, puede parecer una tontería, pero somos muy dados a mandar, pues, oye, te voy a mandar 10 cajas de vino de regalo, o te voy a mandar unos sacacorchos, o te voy a mandar no sé qué cosa. Ese es el error más común y no puede hacerse. O sea, en México toda la mercancía que entra tiene que entrar con valor y todo tiene que entrar declarado en factura. Entonces es muy fácil que digamos, vamos a hacer un regalo al cliente y le hemos hecho la puñeta, perdón por la palabra, porque cuando llega allí tiene un verdadero problema porque eso no está declarado en la factura y le pueden hasta confiscar el producto o lo que sea si no se ha revisado adecuadamente la mercancía, porque aparte, normalmente los agentes aduanales revisan, hacen ese previo que comentaba yo, revisan la mercancía físicamente, pero bueno, nadie es perfecto, siempre se le puede escapar alguna cosa que no ha visto o bueno, ve una caja de vinos y luego dentro, que ya me ha pasado, aparecen frascos de grelos. Bueno, a mí me ha pasado de todo a lo largo de los años, ¿no? Entonces, el error más común es querer hacerle una gracia al cliente. Ni se les ocurra. O sea, todo lo que se envíe tiene que ir en factura, tiene que ir bien declarado y cuanto menos, mejor. O sea, hay productos que los mandamos eso como regalo, pero bueno, voy a mandar unos lápices. Es una verdadera bronca.
por importar unos lápices. Quiero mandar unos delantales de publicidad. No, porque ya no vale tener el padrón de vinos. Para importar delantales hace falta tener el padrón de textil. Y no se tiene. Entonces, todo eso puede crear problemas. Y luego, como comentaba antes, el gran problema que suele haber son los certificados de origen. Entonces, sí les recomiendo a todas las bodegas que quieran exportar a México que pidan el número de exportador autorizado, porque eso les evita muchísimos problemas a sus importadores. Y si no aceptan el certificado de origen, y a lo mejor no lo aceptan por una tontería, hay veces que lo rechazan por unas tonterías absurdas, Sí. el cliente tiene que pagar el 20% arancel. Claro, Pero claro. además del 20% tiene que pagar el IEPS, que estamos hablando de un 26,5% mínimo a un 30%, dependiendo del grado del vino. Pero tiene que pagar el IEPS también del 20%. Y por último tenemos que pagar el IVA. Y tenemos que pagar el IVA del 20%, más el del 26,5%, más del valor del producto, más una cosa que se olvidó nuestra presentadora anterior, es que no llega con el 46,5%. O sea, es el 46,5% sobre el valor CIF de la mercancía, o sea, no sobre el valor de factura. Hay que incluir todos los gastos hasta la llegada en Veracruz, con lo cual fácilmente nos metemos sin pagar arancel en el 60%, 65% del valor del producto, de puros impuestos. Madre mía. El vino paga muchísimos impuestos en México. Si encima le metemos un 20% adicional, nos vamos al 100% de costos. Sí. No está Entonces, claro. hay que tener cuidado con el certificado de origen. Está claro. Perfecto, Manuel. Muchas gracias por la aclaración. Sofía, pregunta para ti. ¿Has identificado interés en los consumidores mexicanos por el vino catalán? Yo supongo que quieren decir los consumidores público final, así como la figura del importador distribuidor. Es decir, ¿qué feedback nos puedes dar sobre eso? Pues mira, como mencionaba Manuel hace rato, sí ha habido un incremento interesante del vino aquí en México. La verdad es que poco a poco ha evolucionado el gusto de los mexicanos. Aquí podemos encontrar pues vinos, como los mencioné, ¿no? No solo españoles, sino franceses, italianos, australianos, canadienses, etcétera, ¿no? Y poco a poco la gente está interesada en probar nuevas variedades, nuevas denominaciones de origen, y que creo que hay un aumento de gente de los 30 años a los 60, pues que realmente están queriendo hacer cosas nuevas, ¿no? Y degustar nuevos vinos y conocer nuevas marcas, conocer nuevos productos. Y pues sí, o sea, sí existe realmente un interés en el vino catalán, sobre todo. Creo que ha habido un aumento en el interés del Priorat, del Montsant, del Penedès, de Terra Alta. O sea, realmente, y hay bodegas interesantes aquí en México y que, pues, que la gente dice, oye, ¿sabes qué? Es que me encanta esta uva autóctona y quiero probar más, pero no la puedo encontrar en cualquier parte, etcétera. Entonces, sí hay un interés muy importante o significativo en conocer nuevas denominaciones y sobre todo en el vino catalán, pues las denominaciones que te acabo de decir. O sea, hay mucho interés en conocer nuevas uvas o cepas autóctonas. Perfecto. Pues tenemos una pregunta que va un poco ligada a lo que has dicho, Sofía. Una vez importado el producto, ¿qué estrategias sugieres para promover la venta de estos productos? Ahí yo creo que lo más importante es que ustedes sí sean aliados de su distribuidor. O sea, que ustedes platiquen muy bien a fondo sobre cómo quisieran ustedes que se ubicara su producto en México, cuál es el plan que él tiene en la distribución y qué pueden hacer de manera conjunta. ¿Por qué te lo digo? Porque, como dijo Manuel, hay una gama inmensa de productos. O sea, hay muchísimo vino aquí en México de todas las regiones, de todos los países, de todas denominaciones, etcétera. Entonces, tiene que haber un diferenciador para que realmente llegue a la curiosidad o al interés del cliente final. Entonces, sí es muy importante la estrategia que utilicen de promoción, sí es muy importante que se hagan catas, que se hagan degustaciones, etcétera, porque sí compiten con variedades de todo el mundo. Entonces, es importante que se promueva mucho, que se promueva, o sea, no nada más hasta clientes finales o grupos de
de empresarios de alto nivel, como pueden ser de notarios, de contadores, etcétera, ¿no? Sino también, como les mencionaba, esta capacitación a los sommeliers de piso de cada uno de los supermercados, retailers, etcétera, es muy importante para que ellos puedan explicar qué es el vino. Entonces, y ellos pues te llegan ahí, tú llegas al supermercado y muchas veces le dices al sommelier que está en el supermercado, oye, pues ¿qué vino me recomiendas? Porque yo no sé. Entonces, que tenga como una plática, una variedad y que conozcan más, sí es muy importante hacer este tipo de estrategias con sus distribuidores y sobre todo que ubiquen en dónde venden sus distribuidores, o sea, que sí conozcan que, por ejemplo, a lo mejor puede ser un distribuidor que dice, yo nada más vendo retail, no vendo a Canal Oreca, o nada más vendo Oreca, no vendo a retail. Entonces, sí es muy importante que ustedes conozcan y platiquen a fondo con ellos cuál es la estrategia que quieren llevar y cuál es el interés que le van a poner, ¿no? Para llevar de la mano y a lo mejor hacer colaboraciones conjuntas. Perfecto, muchas gracias, Sofía. Tenemos una última pregunta ya, y esta pregunta me gustaría lanzarla a los dos. Si quieres, contéstame tú primero, Sofía, y después Manuel, que es la pregunta. Es decir, para finalizar, ¿qué consejo daríais a las empresas que quieran empezar a exportar a México? Esta es la pregunta. Pues primero que nada, que conozcan muy bien la figura aquí en México, que existe un importador y un distribuidor, que hay veces que puede ser una sola empresa que haga las dos cosas o dos empresas completamente diferentes. Eso es lo primero que tienen que identificar, que sean confiables, porque pues obviamente hay veces que ha habido muchos fraudes, que no les pagan el producto, etcétera. O sea, que nos vean a nosotros como un brazo para preguntar, oye, ¿tú conoces a tal importador, a tal distribuidor? ¿Qué te parece? No sé qué, y nosotros pues, los podemos aconsejar. Y otra parte es que busquen asesores especializados, por ejemplo, tal es el caso de Manuel, que tiene más de 20 años de experiencia en este sector, y que él los va a sacar de cualquier problema, porque muchas veces, y no me dejarás mentir, Manuel, ya está el proceso y todo, y le hablan ya casi cuando está a punto de llegar el producto, cuando ya está en aduana, es que me lo detuvieron, es que no sé qué hacer, etcétera, y no previnieron todos estos pasos que realmente son muy importantes que los hagan cuando está en puerto de inicio, ¿no? O sea, o antes de llegar a puerto. Entonces, sí que se asesoren, sí que pregunten. La verdad es que el proceso de exportación sí es complicado, pero no es imposible. Y ya una vez agarrando el reel de la exportación, lo pueden hacer y se pueden, o sea, prevenir toda esta ruleta rusa con un especialista como Manuel o preguntándonos a nosotros qué les podemos aconsejar y prevenir todos este tipo de errores. O sea, yo creo que eso es los puntos clave. Perfecto. Muchas gracias, Sofía. Manuel, ¿qué opinas tú? Un poco como Sofía, ¿quieres Bueno, añadir algo más? yo le voy a dar otro tipo de... ¿Te Otro consejo? apunte diferente, otro matiz. Porque, bueno, nosotros actualmente prácticamente solo nos dedicamos a temas de transportes y aduanas, pero a lo largo de los años hemos hecho de todo, de organizar eventos. Yo he hecho personalmente más de 50 degustaciones de vinos en México. He organizado el pabellón español en varias ferias de vinos mexicanas, etcétera, y tengo experiencia en ese tema. Hay que diferenciar, desde mi punto de vista, la figura del importador y la figura del distribuidor. Generalmente en México se tiene un importador y no hay mucho campo para tener más porque son muy marquistas en ese aspecto. Te van a exigir todo el mundo, aunque sean muy chiquitos, que le des una exclusiva. Entonces, te va a costar mucho no darla. Pero México es enorme, son 4 veces el tamaño de España. Entonces, tener un distribuidor único para todo el país es una aventura, porque nadie va a atender adecuadamente, quizá a lo mejor la europea, pero quitándoles a ellos, nadie va a atender adecuadamente todo el país. Entonces, yo por eso recomendaba la opción de decir, bueno, si uno se involucra un poquito más, la figura del distribuidor, uno puede tener 20 distribuidores, 10 distribuidores en el país y puede hacer unas ventas. Cualquier bodega que se meta un poco fuerte en México puede vender incluso mucho más que en España una bodega, sin problema ninguno. El tema está en que si nos limitamos a buscar un importador que nos compre y que lo haga y nosotros no nos preocupamos de más, pues lógicamente vamos a ser uno más del montón y vamos a pasar desapercibidos. Si hacemos una labor correcta y adecuada, México puede ser un mercado inmenso para cualquier empresa.
Entonces, que tengan en cuenta ese matiz de poder trabajar con distintos distribuidores, con distintos clientes mayoristas y como no podemos trabajar con un importador porque nos va a pedir la exclusiva y vamos a depender de él, pues para eso está la figura, como comentaba, de las comercializadoras. Entonces, que tengan en cuenta en eso. Y otro matiz es que, claro, para mí, lo que acaba de decir Sofía, es que la aduana es un proceso complejo, no sé qué, ¿no? Es la cosa más fácil del mundo, no se preocupen de nada. Como todo, o sea, una vez que conoces una cosa, pues es sencillísimo. O sea, los papeles que hay que hacer para importar un producto en México son 2 cartas que se firman en 5 minutos, o sea, no tiene ninguna complejidad de ningún tipo. Las cosas que hay que hacer, pues hay que hacerlas y la tiene que hacer el importador. Entonces, él debe saberlo y si no, tiene que contratar a un especialista que se lo haga, eso sería lo correcto. Los problemas solo surgen cuando uno lo intenta hacer por su cuenta sin tener experiencia ninguna. O, pues ahora mismo estaba haciendo los documentos de una empresa que yo le he hecho 2 importaciones y a la tercera ya ha querido hacerlo él. A la cuarta ha vuelto a mí porque ha tenido tantísimos problemas que no ha sido, además de copiar lo que habíamos hecho, no ha sido capaz de hacerlo correctamente, ¿no? Pero una vez que lo haces, pues realmente es muy sencillo. Y para un exportador es hacer la factura, el packing list y un MCS. O sea, la cosa más sencilla del mundo. Del resto se encarga, en teoría, el importador, bien sea a través de una comercializadora o bien sea de forma directa. O sea, nadie tenga problemas por vender en México porque no es un mercado complejo en absoluto. Una vez que se conoce cuál es el procedimiento, es un juego de niños. Perfecto. Hay un tip también que has dicho que me he quedado que normalmente vendemos desde aquí en posición ex-works. Bueno, compran en posición ex-works, con lo cual también las bodegas es una información también valiosa, ¿vale? Para que puedan saber que pueden ofrecer estos precios ex-works y es el importador que se ocupa del resto, ¿vale? Entonces, sí, correcto. Pueden tomar nota de eso. Eso no solo pasa en el vino, o sea, con los productos españoles pasa en la gran mayoría de los sectores, que aquí las empresas están todavía, quizá no llevamos tanto tiempo exportando como los italianos y los franceses, y hemos empezado por lo más sencillo que es Esword, pero hay que ir dando esos pasos donde tenemos mucha competencia, tenemos que diferenciarnos de nuestros competidores. Correcto. Y si dejamos de vender Esword y empezamos a vender CIF o empezamos a vender DDP, pues las posibilidades de negocio se incrementan de una forma exponencial. Sí, perfecto. Pues no tenemos más preguntas, el tiempo también ya se nos ha acabado. Agradeceros muchísimo, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Sofía, por vuestro tiempo, por todo el conocimiento que habéis compartido con nosotros. I recordeu-vos a les empreses que us enviarem aquesta gravació, us enviarem les presentacions del Manuel i de la Sofia. Agrair-vos moltíssim també la vostra assistència i fins a una altra. Moltíssimes gràcies. Adéu. Hasta pronto. Nos vemos en México.